No sé si tú estarás tan entusiasmado o entusiasmada como yo, pero hoy vamos a aprender varias cosas muy reveladoras. Mis alumnos del campus de negocios profundizan en todas ellas y las aplican paso a paso y desde cero conmigo a su lado. De modo que si te apetece crear tu proyecto con mi ayuda, pásate por 30kcoaching.com/negocios y en 9 meses lo tendrás todo funcionando y dando resultados. Antes de nada, dime si esta historia te suena. Tienes un trabajo que te da cierta sensación de seguridad, pero tu día a día laboral es aburrido, limitante y poco estimulante. Te sientes atrapado en una rutina que no te hace feliz. Te levantas de mal humor con el despertador. Te vas a trabajar y vuelves a casa mucho más tarde de lo que te gustaría, cansado y deseando que sea fin de semana ya, por favor. Vives según los calendarios, horarios e instrucciones que otros han estipulado para ti. Te dicen a qué hora tienes que llegar, qué tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo y a qué hora te puedes ir. Te dicen cuándo tu trabajo está bien hecho y cuándo tienes que rehacerlo porque no les gusta. Te dicen cuánto vas a cobrar, cuántos días tienes de vacaciones, cuándo los puedes coger. Incluso te dicen cosas como cuántos días puedes estar de duelo. Sin embargo, dentro de ese cerebro inquieto que tienes vive un alma rebelde, con ideas emocionantes, con ganas de vivir de otra manera, con ganas de viajar, de explorar, de ser libre, de desobedecer. Y no volver a obedecer jamás porque ahora las normas las pones tú. Tienes talentos y pasiones y sabes que en ti hay mucho más que lo que estás dejando salir. De vez en cuando alguien te dice o tú mismo piensas que deberías montar algo por tu cuenta. Pero aunque te encantaría dedicarte a algo más divertido y gratificante, no tienes ni idea de por dónde tendrías que empezar y además todo eso lo percibes como demasiado arriesgado. ¿Te has sentido identificado al menos con algo de todo esto? Pues ahora permítete soñar por un momento. ¿Te imaginas poder dejar de trabajar para otros haciendo lo que ellos te dicen, cuando ellos te dicen, donde ellos te dicen y obedeciendo sus gustos y preferencias? ¿Te imaginas vivir tu vida como tú quieres vivirla y pasar tu tiempo con quien tú quieres pasarlo? ¿Imaginas poder dedicarte a algo que te encante y que te haga saltar de la cama por las mañanas? ¿Imaginas crear tu propio negocio en Internet con toda la libertad que eso conlleva y vivir por fin el estilo de vida que siempre has soñado? Si algo ahí dentro has sentido que te describía a ti, a tus sueños, tus ilusiones, tus deseos, definitivamente este es el mejor momento para ti para empezar. Es el mejor momento para iniciar este viaje, de modo que vamos allá. Yo no sé cuál es tu situación en estos momentos. Tal vez tienes un empleo asalariado, puede que ya seas emprendedor o emprendedora, tal vez eres estudiante o no tienes empleo, o puede incluso que ya te hayas jubilado. Pero yo voy a partir del supuesto de que independientemente de cuál sea tu situación actual, en estos momentos todavía no tienes un negocio propio. Pero ya has tenido esa conversación contigo mismo y has decidido que vas a apostar por ti, por tus sueños, por una vida financieramente libre y social y emocionalmente enriquecedora. Pues bien, aunque estoy convencida de que emprender siempre debe surgir de los talentos, las pasiones, el impacto que queremos tener en el mundo, no vamos a negar un elemento importantísimo en esta ecuación que es el dinero. El dinero es importante porque tal vez sea la razón por la que todavía no has emprendido. Tal vez crees que necesitas tener grandes ahorros para emprender. Tal vez crees que necesitas renunciar desde ya a tu empleo asalariado y por lo tanto a tu salario. Tal vez piensas que no serías capaz de ganar dinero por tu cuenta. Pues partiendo de lo importante que es el dinero a la hora de tomar la decisión de emprender, quiero que te pares a pensar por un momento en cuánto dinero estás ganando en estos momentos. Y ahora piensa, ¿cuánto dinero aspirarías a ganar con tu negocio? Supongamos que aspiras a crear un negocio millonario. Es decir, un negocio que te genere por lo menos 1 millón de euros o 1 millón de dólares al año. Vamos a hacer los cálculos partiendo de esa premisa porque va a ser muy fácil comprenderlo con esa cifra. Tal vez tú no aspires a crear un negocio millonario. Tal vez solo aspires a generar unos ingresos de unos 100.000 euros al año o puede que incluso
aspires únicamente a ganar lo mismo que estás ganando con tu salario por cuenta ajena, pero sin jefes. La meta la pones tú y los límites también los pones tú. Pero imagina por un momento que tu meta es generar unos ingresos anuales para ti y tu familia de 1 millón de euros al año. Bien, vamos a partir de una fórmula muy sencilla. La fórmula es esta: 1000 por 1000 igual a 1 millón. Esto significa que si tú tienes 1000 clientes que a lo largo del año invierten en tu negocio 1000 euros cada uno, tienes un negocio millonario. Tienes un negocio que percibe 1 millón de euros o de dólares al año, o lo que viene siendo unos 83.000 euros al mes. Estas cantidades se pueden modificar y aún así seguir ganando 1 millón de euros. Te explico. En la fórmula tenemos por un lado 1000 clientes y por otro lado 1000 euros. Pero podemos ganar 1 millón de euros igualmente cobrándole 2000 euros a 500 clientes, o cobrándole 4000 euros a 250 clientes, o cobrándole 100 euros al año a 10.000 clientes, o cobrándole 1 euro a 1 millón de personas. Es decir, que dependiendo de nuestro producto o servicio y de nuestra estrategia, podemos llegar a ese 1 millón de euros de muchas formas. Entonces, partiendo de esa fórmula, tenemos dos alternativas. Por un lado, podemos decir, pues yo voy a tratar de conseguir muchos clientes poniendo un precio más bajo. De este modo, multiplicas una gran cantidad de clientes por un precio reducido para llegar igualmente a ese 1 millón de euros. Esta es la estrategia más habitual en el mundo de los negocios. No está mal porque funciona si consigues competir en precio. E incluso sin competir en precio, tal vez tenga ocasión de explicarte en algún momento una estrategia de marketing muy interesante que se basa precisamente en incrementar el número de clientes. Pero tenemos la otra opción, que es extremadamente buena. Tenemos la opción de buscar el modo de que una cantidad más reducida de clientes inviertan una mayor cantidad de dinero en tu negocio a lo largo del año. Y desde esa opción lo que nos tenemos que preguntar es: ¿cuántas veces a lo largo del año va a invertir dinero en mi negocio cada cliente? Si solo lo va a hacer una vez, tendrá que ser una gran inversión. Aunque tal vez sea más interesante que el producto o servicio que yo le venda a mi cliente tenga un precio no tan costoso, pero requiera que él lo compre diferentes veces a lo largo del año. De lo que estamos hablando es del valor de cada cliente. Es decir, de los ingresos que mi negocio va a obtener de cada cliente a lo largo del año. Y siempre nos va a interesar aumentar el valor de cada cliente. Da igual que nuestro producto sea físico, digital, un servicio, contenido educativo. Pues vamos a ver 3 modelos de negocio que se basan precisamente en aumentar el valor de cada cliente. El primer modelo de negocio que quiero compartir contigo es el de la repetición. En este modelo de negocio, nuestro cliente nos va a generar ingresos de forma repetida con el mismo producto o servicio. Por ejemplo, esto se da en productos físicos como la alimentación, la papelería, la higiene, la cosmética. Se trata de productos que se gastan, de modo que el cliente va a necesitar comprar un nuevo producto en cuanto se le gaste el anterior. Uno que está muy de moda en estos momentos es la suscripción a cajitas de productos. Por ejemplo, Birchbox envía cajitas de productos cosméticos. Urban Bytes envía cajitas de productos gourmet. Y como esas, hay cajitas de suscripción para prácticamente todo. Productos para niños, para mascotas, papelería, snacks. En servicios podemos hablar de ejemplos como las sesiones profesionales. Es lo que ocurre con las sesiones con el psicólogo, con la coach o incluso con el profesor de clases particulares. También ocurre con la cuota que le pagamos al seguro de la casa, a la compañía de teléfono o a Amazon Prime. El mismo cliente invierte dinero periódicamente en un servicio continuado. Eso también es un modelo de negocio basado en la repetición. Y en cuanto a productos digitales, tenemos ejemplos como las matrículas en cursos con cuota mensual, las suscripciones a contenido exclusivo que ofrece un experto en su canal de YouTube, las membresías a herramientas digitales o a comunidades de aprendizaje. Entonces, te invito a reflexionar un momento cómo podrías aplicar tú el modelo de negocio de la repetición a tu proyecto o a tu idea. ¿Puedes vender un producto físico que se gaste y haya que reponer? ¿Puedes prestar un servicio de forma reiterada? ¿Puedes crear una formación o comunidad virtual que aporte algo valioso a los clientes? Toma nota de estas preguntas para no olvidarte de darle una vuelta en cuanto terminemos la clase de hoy. Vamos a continuar con el segundo modelo de negocio que también busca aumentar el valor de los clientes. Este segundo modelo es el basado en la oportunidad. Es una forma de trabajar que se enfoca en la explotación de condicionantes psicológicos como la escasez, la exclusividad,
la urgencia, un negocio que funciona según este modelo lo que hace es crear oportunidades a lo largo del año. Se trata de oportunidades que se lanzan de forma limitada, ya sea porque se presenta un nuevo producto o servicio con un máximo de unidades o plazas, ya sea porque la disponibilidad del producto o servicio tiene un margen temporal acotado. De este modo, nuestros clientes van a percibir esa escasez, que es una escasez real. Va a asociar esa limitación en el acceso con la exclusividad, porque claramente no va a poder acceder a ese servicio o producto más que quien lo haga en el momento exacto en que se presenta la oportunidad. Y por lo tanto va a sentir la urgencia de adquirir ese servicio o producto para no desaprovechar esa oportunidad. Ejemplos. En productos físicos es muy fácil. Cualquier edición limitada funciona según este modelo. Imagínate que vendes camisetas. Pues puedes sacar una edición limitada de un modelo de camiseta concreta con un mensaje específico. Imagínate que tienes un único producto. El cuaderno de proyectos, que fue mi primer producto físico en 30K Coaching. Pues puedes sacar una edición limitada de ese cuaderno con tapas duras. Vamos con ejemplos de servicios. Supón que el servicio que ofreces es asesoramiento nutricional para comedores escolares. Por ley, los comedores escolares tienen que tener sus menús aprobados por un experto en nutrición y a eso es a lo que tú te dedicas todos los meses. Pues este mes lanzas una oportunidad. Probablemente para colegios privados, porque son los más interesados en tener a las familias contentas. Y esa oportunidad consiste en que vas a ofrecer únicamente a 5 colegios un servicio adicional de asesoramiento de nutrición para las familias en sus hábitos alimenticios en casa, con propuestas de menús equilibrados. Les explicas que solo vas a aceptar a 5 colegios porque eso requiere una inversión de tiempo y quieres que el servicio sea excelente para cada uno de ellos. Les haces la propuesta de servicio y precio y les explicas que la reserva será por orden estricto de confirmación, porque en cuanto se cubran las 5 plazas se cerrará la admisión. En realidad se trata de un servicio que tú podrías prestar a más colegios sin problema, porque el trabajo es en su mayor parte reutilizable. Sin embargo, si lo ofreces sin límite como un servicio más, va a ser percibido simplemente como otro gasto más. ¿Y qué colegio privado querría aumentar sus gastos? Pero en lugar de eso estás vendiendo exclusividad. Solo 5 colegios van a poder ofrecer ese valor añadido a las familias. Y todos los colegios querrán ser uno de esos 5 colegios. De modo que habrás conseguido 5 ventas a precio elitista en lugar de ninguna venta o una venta a precio corriente. Y en cuanto a productos digitales, imagina que vendes un curso online de fotografía de producto. Todos los meses nuevas personas se matriculan en tu curso para aprender a hacer fotografías a sus productos y venderlas en sus tiendas online. Pues de forma puntual lo que puedes hacer es algo como organizar una sesión de fotografía profesional para únicamente 10 personas y sus productos en un lugar y momento concretos. 2 horas de trabajo presencial con 10 alumnos, a quienes les vas a prestar toda tu atención a ellos y a sus productos. O si prefieres mantener el negocio 100% online, en lugar de eso creas un webinar adicional donde enseñas a las personas a crear fotografías de producto de calidad con un iPhone y lo lanzas con una fase de matrícula de 1 semana. Solo se pueden matricular durante esa semana. Todo esto genera exclusividad y urgencia provocadas por la escasez, ya sea escasez de plazas, escasez de tiempo para matricularse. Este es un modelo de negocio que funciona muy bien por sí solo o combinado con otros. Dale una vuelta a esta posibilidad. ¿Se te ocurre algún producto o servicio que puedas ofrecer puntualmente y de forma limitada para aprovechar estos condicionantes psicológicos de urgencia, exclusividad y escasez? Toma nota también de esta reflexión pendiente para el final de la clase. Pues vamos con el tercer modelo de negocio que vamos a ver hoy para aumentar el valor de tus clientes. El tercer modelo consiste sencillamente en tener variedad de productos. Este es un modelo muy habitual en iniciativas de todo tipo. Una vez que tienes un cliente que invierte en tu negocio, vas a ofrecerle oportunidades constantes de seguir invirtiendo en tu negocio. Por ejemplo, tienes una tienda online y un cliente te compra un pack de cepillos de dientes biodegradables y naturales. Pues lo que tú vas a hacer es ofrecerle o mostrarle a través de diferentes estrategias productos complementarios de tu tienda, como podría ser una pasta de dientes ecológica o unos bastoncillos de algodón hechos con bambú. Si lo que vendes son servicios, exactamente igual. Tienes un cliente en tu servicio de personal shopping
que te contrata para que lo asesores en la forma de vestir que mejor encaja con su tipo de cuerpo y con lo que quiere transmitir en su nuevo empleo como comercial de una marca cosmética. Pues a mayores, a ese mismo cliente puedes aconsejarle que tenga un par de sesiones contigo en otro servicio que ofreces, que es el entrenamiento del lenguaje corporal con fines comerciales. De este modo le estarás ofreciendo un valor adicional que impactará muy positivamente en sus propios objetivos y que a la vez estará aumentando el valor de ese cliente. Y en cuanto a productos digitales, seguimos con la misma situación. Por ejemplo, vendes un programa de formación sobre inteligencia emocional por internet. Entonces, en una de las primeras lecciones mencionas que pueden conseguir en Amazon, si quieren, un manual que has creado con ejercicios prácticos aplicables adicionales para cada uno de los bloques de trabajo del curso. E incluso al finalizar el curso puedes mencionarle que en tu escuela tienes disponible un curso de especialización en una de las áreas de la inteligencia emocional, como puede ser la gestión de las emociones. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu negocio o a tu idea de negocio si has pensado ya algo? ¿Habías pensado en crear un único producto o servicio? ¿O contemplas la posibilidad de ofrecer toda una variedad de opciones para que cada cliente pueda invertir en tu negocio repetidas veces? Hemos hablado de tus aspiraciones económicas y hemos partido del supuesto de que quieras crear un negocio millonario. Mi intención cuando te planteo la idea del €1.000.000 o $1.000.000 no es que aspires a eso, es simplemente que abras los ojos y veas que la posibilidad está ahí, que no hay límites, solo niveles de esfuerzo. Tal vez nunca antes se te había ocurrido la posibilidad de llegar a ganar €1.000.000 al año cada año. Espero que con este ejemplo al menos te hayas parado a pensar, puedo pedirle más a la vida. Y no es tan descabellado. Es una simple cuestión de cálculos sencillos. Ahora tú puedes hacer los tuyos. ¿Qué nivel de abundancia económica aspiras a que tu negocio o futuro negocio te proporcione a ti y a tu familia durante el próximo año? Y una vez tengas tu objetivo económico fijado, haz los cálculos. ¿Cuántos clientes necesitas conseguir? ¿Y qué valor deberá tener cada cliente? Y si a esto le añades las 3 reflexiones anteriores sobre los diferentes modelos de negocio para aplicar la repetición, la oportunidad y la variedad a tu negocio, ya casi tienes una súper estrategia para arrancar. Emprender para muchas personas es una opción desesperada en un momento de desempleo y angustia. Espero de verdad que este no sea tu caso. Espero que tú emprendas por amor, no por desesperación, que emprendas por deseo, por pasión. Emprender puede ser una experiencia incomparablemente gratificante cuando lo haces porque has tomado la decisión de protagonizar tu vida, de ser tú quien decida, de vivir como tú quieres y de ayudar a las personas con tus talentos y con tus pasiones. Te voy a contar muy rápido qué ocurrió durante el primer año de mi dedicación a 30K Coaching, antes incluso de que se llamase así. Yo había oído decir que se podía ganar dinero con un blog, así que con mi eterno espíritu emprendedor pero sin la más remota idea de cómo hacer nada, me abalancé sobre Blogspot de Google y creé un blog donde compartía recursos, herramientas de coaching que en aquellos momentos estaba aprendiendo en la universidad porque era lo que estudiaba. Cada vez que aprendía algo nuevo y me parecía interesante, lo compartía en el blog. Poco a poco fui teniendo una comunidad de personas que se interesaban por mi contenido y estaban pendientes de mis actualizaciones. Tal vez estás tú conmigo desde aquellos tiempos. No creo. Eran pocas personas aquellas. Pues cada vez más personas seguían mi blog y cada vez más tiempo y esfuerzo le dedicaba yo. Acabó siendo casi un trabajo paralelo a mis estudios. Menos mal que me encantaba lo que hacía porque económicamente fue el gran fracaso de mi vida. Al final de ese primer año, dedicándome a mi pasión pero sin ganar gran cosa, pues pensé, tengo que hacer algo. Necesito aprender a hacer las cosas de forma más inteligente y sobre todo más fructífera. Y bueno, ya te contaré la historia a partir de aquí, porque a partir de ese momento todo cambió. Más bien, hice que todo cambiara. Solo me queda comentarte antes de cerrar esta clase que emprender, sobre todo en internet, que hay tantísimas posibilidades,
no tiene que darte miedo, porque no necesitas invertir decenas de miles de euros en maquinaria, no necesitas pagar el alquiler de un bajo comercial ni ningún tipo de licencia por número de mesas o sillas, no necesitas contratar a nadie para empezar tu negocio, no necesitas ni siquiera dejar tu empleo actual. Para emprender, lo único imprescindible es que tengas muy clara la visión de la vida que quieres construir para ti, para tu familia, para las personas a las que quieres. Porque no te voy a mentir, crear un negocio requiere esfuerzo y compromiso. Y en los momentos en que tu esfuerzo o tu compromiso flojeen un poco, debes volver a esa visión que tienes para ti, para tu familia, porque eso te dará fuerzas para volver a la carga. No será habitual que necesites recurrir a fuerzas externas, porque si lo haces bien estarás dedicándote a algo que te apasiona y no lo vas a percibir como trabajo. Pero es importante tener muy clara esa visión, porque la visión es la que te va a impulsar durante todo el camino. No debe preocuparte ahora el no saber qué hacer o no saber en qué ámbito emprender o por dónde empezar. De verdad, esa es la parte fácil de solucionar. Tú asegúrate de tener muy clara la visión de a dónde quieres llegar. Hoy te dejo con tus primeras tareas empoderadoras. Te las recuerdo. 1. Haz tus matemáticas. Decide cuáles son tus aspiraciones económicas y haz un par de cálculos en la fórmula que hemos visto para averiguar qué opciones tienes, qué combinaciones tienes para llegar a cumplir ese objetivo económico durante el próximo año. Y a partir de ahí las otras 3 tareas solo si ya tienes una idea de tu área de negocio. Es decir, tarea 2, piensa en algún producto o servicio que responda al modelo de negocio de repetición. 3, piensa alguna propuesta de lanzamiento o de oportunidad para complementar el modelo anterior. Y 4, propón una variedad de productos o servicios que podrías ofrecer desde tu negocio. Te animo a que compartas tus tareas en la sección de comentarios aquí abajo. Tal vez entre toda esta comunidad de personas emprendedoras y entusiastas podamos aportar algo de valor, alguna idea a tus propias propuestas para tu negocio. Yo estaré por ahí respondiendo comentarios, de modo que cuéntame también cómo te sientes con todo esto. ¿Se te han cargado las pilas? ¿Tienes ganas de ponerte a crear algo cuanto antes? Y si tienes algún amigo, amiga, familiar que creas que podría beneficiarse de lo que estamos compartiendo aquí, no dudes en compartirle el enlace a esta página. A quien tú quieras, a todas las personas que quieras. Y ahora te cuento 5 estrategias para vivir de ingresos pasivos. Te lo cuento en este vídeo. Y tienes por aquí el botón de acceso al campus de negocios.